Muchas gracias por invitarme a participar en la presentación de este libro tan importante, y también gracias al padre Calvo por ofrecerme la posibilidad de escribir el prólogo. Bueno, en este libro hay muchísimas cosas, ya se ve por el grosor, cual es difícil entresacar la idea más importante. Yo diría que quizás una de las tesis más relevantes del libro y que sirve un poco de hilo conductor al conjunto del libro es la interconexión entre la crisis de fe en la Iglesia y el declive de España como nación, ¿no? Porque ciertamente me parece que el padre Calvo es valiente al formularlo así. La Iglesia está atravesando la crisis más grave de su historia, el momento más grave de su historia. Los cristianos sabemos que esta crisis no puede ser definitiva, pues creemos que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Pero lo cierto es que la Iglesia en este momento vive el momento más delicado de su historia, más delicado, por ejemplo, que el que se vivió en el siglo IV de la era cristiana, cuando un alto porcentaje de los obispos llegaron a incurrir en la herejía arriana, pero entonces no se trataba de una crisis de fe, se trataba de errores teológicos, de una fe, digamos, intelectualmente o dogmáticamente mal orientada, pero no era un problema de desmoronamiento de la fe, que es lo que parece que estamos viviendo en este momento. Entonces la reflexión del padre Calvo es una reflexión, pues, digamos, preocupada, pero desde la esperanza, en el sentido de que el primer paso para la posible curación, sin duda, es un diagnóstico correcto de la enfermedad en toda su gravedad, ¿no? Yo diría que este es el punto de partida. Y, por otra parte, hay una interconexión, ya digo, con la reflexión sobre el declive de España como nación, y que hay una relación entre las dos cosas. Bueno, sobre esto podríamos extendernos mucho. Perdón, además quería cronometrar para no abusar del tiempo y no robarle tiempo a quien realmente han venido ustedes a escuchar, que es el padre Calvo. Decía que esta idea da mucho juego, es decir, cómo el declive del cristianismo tenía que traer consigo, inevitablemente, el declive de España como nación. Estamos en 2022, precisamente, este año se cumple el centenario de la publicación de España Invertebrada, de José Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice Ortega en este libro es que la génesis de las naciones tiene lugar por incorporación y no por conquista. Esto significa que lo que ocurre es que un territorio es capaz de encarnar un proyecto histórico sugestivo, un proyecto sugestivo de vida en común, dice Ortega, que es lo bastante ilusionante, lo bastante magnético para suscitar la incorporación voluntaria de otros territorios que, digamos, se apuntan a esta empresa histórica, quieren participar de esta empresa histórica, y de esta forma se va formando una nación. Y Ortega piensa que es precisamente España la nación que ejemplifica mejor esta tesis, porque la génesis de España no tuvo lugar por conquista de otros territorios o de otras coronas por parte de Castilla, sino en un proceso de incorporación voluntaria de la Corona de Aragón, finalmente, en 1490, en el matrimonio de los Reyes Católicos, después el Reino de Navarra, en 1512, pero antes venían produciéndose otras incorporaciones, todas ellas voluntarias, todas ellas suscitadas por la grandeza de la empresa histórica que Castilla había conseguido liderar, había conseguido encarnar. Y esa empresa no era otra que la reparación de la catástrofe del año 711 de la era cristiana, es decir, de la invasión islámica. Antes reflexionábamos sobre si la Iglesia vive o no el momento más grave de su historia. Hubo un momento delicadísimo para la historia de la Iglesia española, que fue, por supuesto, la invasión islámica. Pero claro, de nuevo, no se trataba entonces de una crisis de fe, sino de la invasión de una religión hostil. Y curiosamente, y es un dato que no todo el mundo conoce, la invasión musulmana no implicó la islamización inmediata de España. Al contrario, los mozárabes, los cristianos en Al-Ándalus, los cristianos en
el 90% de España, que era controlado por musulmanes, siguieron siendo la población mayoritaria hasta tan tarde como el siglo XI. Hasta el siglo XI los mozárabes eran mayoritarios en Al-Ándalus, a pesar de las humillaciones que sufrían por ello, las discriminaciones, es decir, la famosa tolerancia musulmana respecto a las gentes del libro, judíos y cristianos, consistía en que les perdonaban la vida, pero a cambio de perdonarles la vida tenían que pagar impuestos muy onerosos, la jizya, y sufrir todo tipo de humillaciones, discriminaciones. Precisamente el hecho de que, a pesar de todo esto, una mayoría de los españoles siguen siendo cristianos hasta 3-4 siglos después de la invasión islámica, demuestra que la fe no era débil, ¿no? La fe era muy, muy potente para poder sobreponerse a todo esto. Bien, desde nuestra perspectiva, nos parece lo más natural que la reconquista se completase con éxito, claro. Ex post factum todo parece evidente. Desde la perspectiva del siglo VIII era una empresa descabellada, la de revertir la islamización de España. Recordemos que el Islam parecía imparable, parecía invencible, desde que había aparecido siglo y pico antes, ¿no? Pensemos la importancia que tuvieron para la cristiandad los territorios en norte de África. El monacato, San Antonio, los monjes de Egipto, ¿no? San Agustín de Hipona. San Agustín era obispo de una ciudad próxima a Cartago. Es decir, el norte de África tiene una importancia fundamental para la cristiandad y, sin embargo, la islamización del norte de África es definitiva, es irreversible hasta el día de hoy. Solo en España un puñado de visionarios se pone a la empresa imposible de intentar revertir la islamización, y se consigue a lo largo de 8 siglos. Y esa es la empresa histórica que ha fundado España y que suscita la ilusión, la incorporación voluntaria de otros territorios y que es, digamos, la raíz ideológica de la nación. Pero, como vemos, es algo vinculado al cristianismo. Por eso España es la nación católica por antonomasia, en el sentido de que debe su existencia precisamente a esta misión histórica de defensa de la cristiandad, primero en el propio territorio y después, a partir de 1492, justo en el momento en que se culmina la Reconquista, unos meses después, se produce el descubrimiento de América. Esta energía evangelizadora se va a proyectar hacia un nuevo horizonte mucho más amplio y, bueno, se va a traducir en la gran empresa de evangelización y de hispanización, porque lo que hace España por los territorios colonizados es trasplantarse a sí misma, ¿no? Eso es una nueva España lo que se construye allí, a diferencia de otras potencias europeas que se limitaron, pues, a explotar los recursos de los territorios que conquistaban, ¿no? No así España, que se trasplanta a sí misma a América. Y de esta forma la gran empresa histórica española se prolonga, pues, 3 siglos más, hasta que tienen lugar las independencias de las repúblicas hispanoamericanas a principios del siglo XIX, y no es casual que sea justo entonces, justo cuando perdemos los territorios americanos, cuando comienza, no sé si decir el declive, el marasmo, la pérdida de confianza en sí misma de España, porque realmente, aunque se diga muchas veces que el declive de España comienza en la segunda mitad del siglo XVII, lo cierto es que en el siglo XVIII España todavía era una potencia muy respetable y con la que había que contar en el concierto internacional, ¿no? Con un imperio ultramarino inmenso, bien administrado, bien gobernado, muy pacífico. El siglo XVIII es un siglo muy pacífico, tanto en España como en sus territorios americanos. No, el momento catastrófico viene con la invasión francesa en 1808 y inmediatamente después la pérdida de los territorios americanos, y a partir de ahí una crisis de confianza en sí misma, que en cierto modo se prolonga hasta el día de hoy. También es muy significativo, y Ortega habla sobre esto, que los nacionalismos catalán y vasco, los separatismos catalán y vasco, se desarrollen precisamente a partir de finales del XIX, es decir, cuando perdemos los últimos vestigios del imperio americano, Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Es entonces cuando, digamos, la energía centrípeta de unificación y de adhesión a este proyecto histórico se convierte en energía centrífuga de desintegración, porque hemos perdido la misión histórica, porque hemos perdido la misión histórica que prestaba sentido a la existencia de España. Bueno, esto, sí. Bueno, la verdad es que he perdido el hilo, pero a ver, entonces, bien, España se quedó sin
su misión histórico-universal, digamos, de defensa internacional de la fe católica, no solo en América, también en Europa, por supuesto, frente a la Reforma Protestante, ¿no? Hace unos 2 siglos. Y desde entonces la energía centrífuga de adhesión se ha convertido en una energía centrípeta de desintegración. Pero en los últimos 50 años, más o menos, lo que ha perdido no es ya la defensa internacional de la fe, sino la fe misma. Y es un poco lo que analiza, diagnostica el libro del padre Calvo. Yo nací en el año 1964, por tanto yo he asistido a este proceso de desmoronamiento. Yo pude ver en mi infancia todavía una sociedad básicamente católica, es decir, una sociedad en la que la gente se casaba, la gente tenía hijos, las separaciones matrimoniales eran totalmente excepcionales, las iglesias estaban bastante llenas o estaban llenas. No significa que todo el mundo tuviera la fe, pero incluso los que no tenían la fe, digamos, funcionaban más o menos inconscientemente con el marco moral básico de la iglesia católica, ¿no? Y yo he podido ver a lo largo de mi vida qué rápido se desmoronó todo eso. Yo todavía alcancé a conocer en mi temprana infancia clases de religión en las que a los niños se nos hablaba de la Trinidad, de los sacramentos, de Cristo y la Virgen, se nos enseñaban oraciones, se nos enseñaban los 10 mandamientos, el Decálogo y los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, se nos hablaba del cielo y del infierno y del pecado, de lo importante que era estar en gracia de Dios, etc. Yo llegué a conocer todo eso, pero me parece que fui uno de los últimos, ¿no? Por mi edad. No quiero generalizar injustamente, pero me parece que la enseñanza religiosa a partir de finales de los 70 pues adquirió un sesgo mundano muy diferente. Es decir, y además yo recuerdo el momento, fue como de un curso para otro, de pronto en las clases de religión, en lugar de todo lo que he dicho antes, pasábamos a hablar, pues, por ejemplo, recuerdo bien, de la situación en Rhodesia. En Rhodesia, que era una colonia, todavía colonia británica, que había ahí un movimiento independentista y tal. Zimbabue se independizó en 1980 y, por cierto, no le ha ido muy bien desde la independencia. En fin, pasamos a hablar de los problemas raciales en Sudáfrica y tal, en lugar de cuestiones de apologética o de teología fundamental o de moral católica. Y eso lo viví yo en cuestión de meses, ¿no? Hacia el año 1976. Y me parece que es representativo de lo que ha ocurrido a escala nacional. Hoy supongo que ya no se hablará de Rhodesia, pues se hablará, pues no sé, de inclusividad y de cambio climático y de acogida al inmigrante, etcétera, pero sigue sin hablarse de lo fundamental. Entonces, me parece que el libro del padre Calvo pues es una llamada de atención sobre esto. No quiero extenderme más, no quiero quitarle tiempo, pero hay un párrafo suyo que tengo aquí apuntado porque me parece clave y es el siguiente. El hombre actual se ha acostumbrado a una vida extraordinariamente más cómoda que la de sus antepasados, pero este es un estado de cosas temporal y nuestro fin será exactamente el mismo que el de ellos. Es decir, lo que diferencia a nuestra generación, o las 2 últimas generaciones, los últimos 50 años más o menos, es que la tecnología, el desarrollo económico, el bienestar, nos han permitido intentar vivir como si la muerte no existiese. Hemos aplazado la muerte, hemos invisibilizado la muerte. En generaciones anteriores eso no era posible, porque es que la muerte te salía al paso constantemente, bajo la forma de muertes de niños, por ejemplo, que es un 40% de los niños morían hasta principios del siglo XX, morían antes de los 5 años, ¿no? Bajo la forma de hambrunas, de guerras, la peste, los 4 jinetes del apocalipsis, digamos, nuestros antepasados hasta hace 50 años se los cruzaban constantemente. Era ilusorio intentar vivir de espaldas a la muerte, lo cual implica que eran más profundos que nosotros, porque miraban de frente al dato fundamental de la existencia humana, que es su finitud, es la mortalidad. Nosotros somos la primera generación de la historia que está intentando el ejercicio frívolo de vivir de espaldas a lo fundamental de nuestra condición, que es nuestra mortalidad y el hecho de que la enfermedad, el sufrimiento, el envejecimiento y la muerte nos esperan a todos. Entonces somos la generación filosóficamente más frívola de la historia. No digo que seamos la peor, en algunas cosas hemos progresado, efectivamente, ¿no? Tampoco quiero
dar una visión pues, apocalíptica o injustamente pesimista con nuestros contemporáneos, con nosotros mismos. Pero me parece que, no sé cómo decir, filosóficamente somos los más superficiales, los más frívolos de la historia, porque nunca se había intentado una ceguera voluntaria a lo esencial en nuestra condición como en la actualidad. Entonces, a mí me parece que la misión de la Iglesia es hacer despertar, es decir, porque, vamos a ver, en el fondo, nuestros contemporáneos, nosotros, sabemos, quiero decir, ¿cómo decir? Estamos internamente trabajados, internamente angustiados por la conciencia, por esa conciencia de la mortalidad que intentamos aplazar, intentamos ocultar, intentamos distraernos. Me acuerdo de Pascal, Blaise Pascal, en el siglo XVII, ya hablaba de la diversión, el divertissement, ¿no? La diversión como una estrategia que le permite a uno pensar en otras cosas para no pensar en lo esencial de nuestra condición, que es trágico. Y si ya había diversión en el siglo XVII, la diversión consistía en jugar a las cartas o perseguir una liebre, como dice Pascal en los pensamientos. Bueno, ahora no veas el matrix de diversiones sofisticadas y tal, que nos permiten pues, vivir en la distracción constante para no tener que pensar, para no tener que recordar que nos vamos a morir. Bien, y ya termino, la Iglesia tendría que volver a su mensaje básico, que es el memento mori, y a partir del memento mori se construye todo lo demás. Es decir, nosotros estamos en el carpe diem, ¿no? Vivir el presente, vivir el instante. Es imposible vivir el presente porque, como vio San Agustín, el presente en rigor no existe, es decir, el presente consiste en rememorar el pasado, un pasado que, por cierto, ahora negamos como generación porque nos parece un pasado lamentable, de oscurantismo, de machismo, de racismo, homofobia y tal, rememorar el pasado y anticipar el futuro, ¿no? El presente es fugaz, el presente en rigor no existe. Sin embargo, nuestra generación ha hecho del carpe diem, del vivir el momento, su filosofía vital. Solo la Iglesia tiene respuestas para todo esto, pero no está aprovechando la oportunidad hasta ahora, en conjunto con las excepciones de rigor, entre las cuales me parece que el padre Calvo y también el padre Delgado, el padre Góngora y estos sacerdotes a los que seguimos con mucho interés, con mucha ilusión en su tertulia de la sacristía de la Vendée, pues son como el resto de Israel, digamos, la reserva en la Iglesia que sigue anunciando lo fundamental y que no ha convertido el mensaje de la Iglesia pues, en reflexión político, económico, ecológico, prescindible, ¿no? Porque la Iglesia no está para eso, la Iglesia no está para dar recetas de autoayuda o para siquiera elaborar teorías económicas, políticas mundanas. La Iglesia está para hablarnos de lo que hay más allá de la muerte, más allá de este mundo que ya sabemos que desemboca en la muerte, para hablarnos del reino de Dios y lo que está más allá. Bueno, me callo ya. Hubiera querido decir que la Iglesia está dejando pasar una gran oportunidad porque es que cada vez más indicios nos dicen a dónde lleva este mundo sin Dios. En el siglo XX llevó a 2 totalitarismos ateos que produjeron decenas de millones de muertos, pero en el siglo XXI nos está llevando a un neototalitarismo que ya no es sangriento, ya no existe el gulag, el lager, etc. Pero de igual forma nos va a llevar a una sociedad inviable e insostenible. Insostenible, por ejemplo, por renuncia a la reproducción. Renuncia a la reproducción. Estamos en 1,2 hijos por mujer. En España eso es un 45% menos del reemplazo generacional. Estamos casi en la mitad de los niños que haría falta tener para simplemente recambiar las generaciones. Pero es una sociedad que se va a morir por falta de niños y antes de morirse va a resultar insostenible por envejecimiento. Habrá demasiados viejos, demasiado pocos jóvenes. A todo eso nos ha llevado el olvidarnos de Dios. La Iglesia tendría que aprovechar todo eso, pero claro, tiene que volver a hablar de Dios, no tiene que estar hablando de ecología y de inclusividad. Bien, bueno, perdón, no sé si me he ido un poco por los cerros de Úbeda, tendría que haber utilizado más en el libro, pero quería aprovechar para...
Agradezco al profesor Contreras que tuviera bien hacerme uno de los dos prólogos y le agradezco doblemente que haya podido hoy y haya decidido acompañarme en la presentación oficial de mi último libro. ¿Por qué le pido al profesor Contreras que sea él el que me escriba el prólogo? Por dos motivos. El primero, por la profundidad de su pensamiento, sin lugar a dudas. Creo que todo lo que has publicado en papel, todos los libros que has publicado los he leído, creo. En especial La fragilidad de la libertad y La filosofía del derecho a la historia, que me hicieron reflexionar sobre muchas cuestiones y interconectarlas. Y el segundo motivo por el que le pido al profesor Contreras que escriba el prólogo de mi libro ya no es solamente por la profundidad de su pensamiento, ni siquiera tampoco, aunque también en gran medida, porque coincidamos, tenemos una coincidencia en muchos planteamientos de un nivel altísimo, que no es absoluta y no es completa, tampoco tiene por qué serlo, pero sí que, y lo dejo aquí porque lo retomaré después, en la articulación política de una forma realista y de una forma eficaz, sí que coincido completamente con él. Pero ya llegaré a ese momento para que lo que ahora apunto después podamos verlo como las piezas del puzzle que vas completando poco a poco. La idea que, aparte de lo que ha glosado el profesor Contreras, la idea sobre la que pivota toda la obra es una sentencia del pensador español del siglo XIX, Donoso Cortés, en su ensayo sobre el liberalismo, el socialismo y el comunismo, que es que todo error político, en el fondo, es un error teológico. Muchos, no sé si ya conocéis esta sentencia de Cortés, y la repito e insisto en ella porque es fundamental y proporciona mucha luz para comprender la evolución o la involución, mejor dicho, o la descomposición de España como nación, pero también como sociedad y como cultura. Todas van unidas. Todo error político, en el fondo, es un error teológico. ¿Qué es lo que ha cambiado? Como decía el profesor Contreras, ¿cuál es ese punto de inflexión que hace que la situación actual que vive la Iglesia, que destalla hace 50, 55, 57 años, al final del Concilio Vaticano II, 1965, produzca que estemos viviendo la situación que estamos viviendo? De tal modo que podemos situar históricamente el comienzo de la posmodernidad en la famosa revuelta de mayo de 1968, podemos situar históricamente la implosión de la estructura de la Iglesia, que no es solamente una estructura visible en el sentido de pues que hubiera un fenómeno como el que fue entonces, que se vaciaran los seminarios, que se comenzaran a vaciar las iglesias, que se comenzaran a vaciar los monasterios, sino que hay algo más profundo, que es una crisis de fe, Y hay un elemento definitorio que es la protestantización de la Iglesia. Y por eso remarco lo que decía Donoso Cortés, e insisto, todo error político, en el fondo, es un error teológico. ¿Qué dice Lutero? Sola fides, solo la fe, las obras no. Es decir, los hechos reales, concretos, mensurables, fácticos, eso no cuenta. Es decir, la realidad no cuenta. Solo cuenta la fe y solo te salvas por la fe. Y por supuesto la fe como la interprete cada uno, la palabra de Dios, y ya está. Ahí está el origen de las ideologías. O sea, cuando hoy la gente que todavía guarda fe o que guarda cierto sentido religioso de la vida, o incluso simplemente que tiene actividad neuronal, que sabéis que es cada día más infrecuente. Bueno, cuando
planteas argumentos que son obvios y la otra persona se cierra en banda, eso es lo que está en el fondo. La reducción, la degradación de la fe a una ideología, que es lo que se produce con la revolución religiosa del protestantismo. Entonces, yo soy Gabriel, pero si yo me siento Gabriela, si me autopercibo como Gabriela, pues tenéis que hacerme un documento nacional de identidad en el que diga que yo soy Gabriela. Eso evidentemente es una violación de la naturaleza de las cosas, de la realidad. Sí, pero al final es lo que yo decido, es lo que yo percibo. ¿Veis? Está ahí la raíz. Bien, y esto es lo que marca una línea divisoria y un punto de inflexión en lo que ha ocurrido en estos últimos 50-60 años en la Iglesia Católica. Evidentemente, como la Iglesia Católica es la que forma la civilización occidental, por esa síntesis de, como todos sabéis, de la revelación bíblica, de la filosofía griega y del derecho romano, y también podríamos añadir de algunos elementos del derecho germano, evidentemente que la Iglesia Católica, si sumiera en la crisis más profunda de su historia, no podía quedar desconectado del resto de la civilización. Cuando hacía referencia el profesor Contreras a la crisis arriana del siglo IV, que es la que se puede de algún modo comparar como la peor de la Iglesia, también hay un elemento a considerar, que es que en el siglo IV la doctrina cristiana no tenía el desarrollo que se tiene hoy en día. Es decir, en el siglo IV no había un catecismo oficial de la Iglesia Católica, no existía un código de derecho canónico, no había 5, 6, 7.000 encíclicas papales, ni tantos otros textos y referentes magisteriales que perfectamente acotan la fe en todos los campos, a nivel dogmático, a nivel moral, a nivel disciplinar, a nivel bioético, etcétera, litúrgico, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, precisamente, resulta llamativo que en el momento en el que parece que la Iglesia tiene un corpus doctrinal más especificado, más detallado y más trabajado, es precisamente el periodo de la historia de la Iglesia en la que cunde una mayor confusión con todo lo que eso significa. Ya no solamente, además, y es lo que caracteriza este pontificado del Papa Francisco, ya no solamente hacia el interior de la Iglesia, ad intra, sino también hacia el exterior, ad extra, porque parece que palabras y gestos del Papa pues han levantado una serie de expectativas también para personas que no tienen la menor vinculación con la Iglesia Católica en temas como la bendición de la homosexualidad o la disminución de la negatividad del aborto o otras cuestiones. Como decía el profesor Contreras, pues parece que hemos cambiado la predicación de las verdades eternas por la Agenda 2030, que en realidad es lo que está detrás. Es en realidad lo que está detrás. Esa promoción de una inmigración descontrolada bajo barniz cristiano espiritualoide de ser buenos samaritanos no tiene nada que ver con lo que ha sido la tradición católica y la enseñanza de la Iglesia respecto al derecho de los países a decidir los flujos migratorios que reciben y en qué condiciones. La fe en el Dios creador no tiene nada que ver con el ecologismo catastrofista y apocalíptico que hoy se nos vende, que por cierto el profesor Contreras tiene una serie de artículos muy interesantes al respecto. En Disidencia, puede ser que los publicaste, Disidencia creo, o Actual, bien, que las confundo. Y así con otras o la cuestión de la fraternidad universal, ¿no? La fraternidad universal leída además en clave masónica, que sorprende mucho esa apología de la liberté, égalité, fraternité que se hace en una encíclica papal. Bien, evidentemente esto tiene una serie de consecuencias. Tiene una serie de consecuencias. Y esa protestantización que comienza a obrarse, no digo que sea la causa el Concilio Vaticano II, pero sí que se convirtió en un motor. El problema venía de antes.
porque los que participan en ese concilio ya han recibido mucho antes una formación, no se pervierten allí de la noche a la mañana, pero sí que a raíz de ese concilio hay un cambio de paradigma en la Iglesia, y uno de los, en el campo político donde se manifiesta, es que desde entonces la Iglesia, y esto se ve perfectamente en la situación española, renuncia a que la sociedad sea cristiana. Entonces, ¿para qué vamos a enseñar los fundamentos de la fe a los niños? Hablemos del conflicto de Rhodesia, o bueno, o no sé si otro día tocaríais el de Vietnam, porque, en fin, pues esa es la cuestión. Es decir, relativizar la fe y reducirla, como decía el profesor Contreras, a un manual de autoayuda. Por eso la crisis que atraviesa la Iglesia como institución y columna vertebral de la cultura europea, y más todavía en el caso de España, por lo que decía el profesor Contreras, porque la Reconquista es nuestro elemento definidor y, por lo tanto, diferenciador. O sea, podremos decir que Francia, que Italia, que Irlanda son países católicos, pero no se han forjado en una guerra de 8 siglos, que se dice pronto, 800 años, por reconquistar no solamente una serie de territorios, sino por reconquistar una cultura, una civilización, que es la civilización europea, es decir, cristiana, romana, latina. Y eso es lo que decía el profesor Contreras, que fue lo que nosotros exportamos a América. Lo que hicimos no fue otra cosa que replicarnos. Y la verdad es que funcionó muy bien en América, con todas las limitaciones de la condición humana, pero funciona perfectamente, y por eso la tragedia política de Hispanoamérica y la tragedia religiosa de Hispanoamérica no está separada de la española. Que comience a venirse abajo todo lo que durante 300 años edifica la corona, la monarquía hispánica en América, a raíz de las independencias, y que a día de hoy en tantas naciones de Hispanoamérica no se haya conseguido esa estabilidad, no es casual. Y que, como afirmaba también el profesor Contreras, a raíz de la invasión napoleónica en 1808-1814, comience ese declive de España, que tiene otro punto de inflexión con la pérdida de los últimos territorios del imperio, no es casual que además coincida con el surgimiento de los separatismos en Vascongadas, en Cataluña, pero tampoco es casual que en esos separatismos en Vascongadas y en Cataluña, desde los últimos 50 años del Vaticano II en adelante, haya sido la propia Iglesia la que haya colaborado activamente con ellos. Y todos habéis visto las esteladas colgando de los campanarios en Cataluña, por no hablar de todo el clero vasco proetarra, y que yo lo he escuchado, yo escuché a un obispo reconocer que él, cuando era sacerdote en Vascongadas, él escondió etarras a los que estaba persiguiendo la Guardia Civil por delitos de sangre. O sea, eso te deja muy impresionado, eso te deja muy tocado, Bueno, pues esta serie de elementos lo que he intentado es hacer una unidad interdisciplinar. Es decir, estamos hablando de una serie de planos que no son inconexos y que no son independientes. Es decir, la situación que vivimos es fruto de una conjunción de factores, y eso hay que analizarlo unido. ¿Qué significa católico en griego? Universal. La catolicidad es la universalidad. Y eso es lo que, bueno, pues puede que demasiado ambiciosamente, y por eso el libro es tan voluminoso, pero tampoco es fácil explicar situaciones complejas de una forma demasiado breve, porque siempre puedes tener el peligro de caer en la generalización y en un análisis superficial. De tal modo que, como la historia no es otra cosa que pensamientos puestos en acción, pensamientos puestos en práctica,
con la munición intelectual, entre otros, proporcionada por el profesor Contreras en sus obras de filosofía del derecho, junto con otros muchos autores que venía trabajando y estudiando desde hacía años, y también con mi experiencia como sacerdote y con el testimonio que he podido recibir de otros tantos hombres de Iglesia, pues me propuse que quien pudiera leer esta obra tuviera una imagen de conjunto, una imagen completa. Y por eso el plano filosófico del análisis de las ideas, el plano teológico, el plano histórico y también el plano de la filosofía del derecho, el plano jurídico. Por eso el subtítulo del libro muestra esas dos vertientes, crónica y análisis. Crónica histórica, pero también análisis. Ese análisis, como les digo, pues implica esa visión desde la filosofía, desde las ideas, desde la teología, desde la fe, desde la realidad de Dios y también desde la plasmación en la legislación. O sea, es evidente que estos últimos 50 años, del Concilio Vaticano II hasta hoy, ha sido toda Europa, ha sido todo el mundo el que ha vivido un proceso de descristianización. Bien, y por lo tanto, por extensión, de deshumanización. Esto también es importante, tampoco va desligado que se haya perdido la fe en Dios, que se haya abandonado la referencia a la trascendencia de Dios, ha desembocado también en la negación del hombre, de la antropología, del ser humano, incluso de la biología, lo que les decía antes. Si yo me autopercibo como Gabriela, pues me tienen que reconocer legalmente en el DNI que soy Gabriela, y si me quiero operar y me quiero poner pechos de silicona y me quiero que me metan un montón de hormonas, me lo debe pagar la Seguridad Social. El resto de la comunidad política tiene la obligación, con sus impuestos, de sufragar lo que yo me autoperciba según mis propias ideas, por muy enfrentadas que estén con la realidad. Bien, pues esto es lo que me proponía con el libro, elaborar una panorámica de 360 grados, como decía el profesor Contreras, hacer un primer diagnóstico con profundidad, pero también con amenidad. Puede haber algunas partes del libro o algún capítulo que pueda hacerse un poco más o que sea de hecho más denso, pero en general, aunque sea voluminoso, al estar dividido en tantos epígrafes, y creo que el texto resulta bastante atractivo, bastante fácil, por decirlo de alguna forma, de leer, pues trazar esa línea. Y por eso en el primer capítulo creo que era fundamental el concepto de libertad. Concepto de libertad, dejar claro en qué consiste la libertad, porque es la transformación de la idea de libertad lo que ha pervertido la sociedad. Nuestros abuelos tenían muy claro que la libertad no era un fin en sí misma y que no era la condición, la brújula que marcara el sentido de sus vidas. Y por eso quería comenzar la obra clarificando conceptualmente qué se considera correcto hoy en día, esa libertad sin ningún tipo de restricción y a dónde nos está conduciendo, pero qué es en realidad la cualidad de la libertad. En el segundo capítulo pasaba a hacer una radiografía de la situación española, pero no porque no la sepamos, no porque la desconozcamos, sino para que podamos darnos cuenta las raíces que hay en el fondo de esa situación a la que hemos desembocado. El profesor Contreras hablaba de la crisis de la natalidad. Evidentemente, si no existe el más allá, no existe Dios, no hay vida más allá de este mundo, si vivimos en la absoluta materialidad y lo demás son todo proyecciones del ser humano, pues no tiene ningún sentido que pierda mi vida sacrificándome por tener hijos.
Bien, en el tercer capítulo hago una comparativa entre la Alemania de Hitler, la Alemania nacionalsocialista y la España socialista del Partido Socialista, que así ha seguido siendo España socialista también cuando gobernaba el Partido Popular, porque al negarse a influir en la sociedad, lo que hacía era asentar toda la política socialista. Puedo poner un ejemplo que también lo trato aquí, la cuestión educativa. Llevamos 40 años largos de sistema educativo socialista y a la vista están los logros que se han alcanzado. Bien, y también en ese capítulo hago referencia, porque cronológicamente fue el momento de la aprobación de la ley de eutanasia. Ese correlato que decía el profesor Contreras de la falta de natalidad y del aborto tiene otro correlato final, que es el de eliminar a las personas ancianas y a los enfermos, pero no solamente por un economicismo que es lo que defendió el Partido Popular para oponerse a esa ley, no, para que el Estado ahorre en pensiones. Hay unos planteamientos mucho más profundos que un mero economicismo, que reducir toda la política o toda la existencia humana a economía. Como en una ocasión decía el profesor Contreras en una conferencia, la más marxista ahora es la derecha del PP, porque si para Marx lo único importante, lo más importante, el centro del ser humano es la economía y de ahí dimana y deriva todo en su vida, pues parece que eso es, y lo confirmaban las palabras entonces de Rajoy, ¿no?, de que la economía lo es todo. Bien, ese modelo que implanta Hitler en Alemania, no tenemos que olvidarlo nunca, es el nacionalsocialismo, y se nos ha vendido siempre como una operación de economía verbal el calificativo de nazismo. Esto lo estudio, lo investigo en profundidad en mi libro anterior, Verdades y mitos de la Iglesia Católica, pero se usa, no es un término inofensivo, inocente, no es una mera palabra que ahorre otra expresión más larga, nacionalsocialismo. Es que se quiere borrar que evidentemente Hitler era socialista. El socialismo tiene una vertiente internacionalista, pero tiene otra vertiente nacionalista. Luego, cuando la izquierda pone el grito en el cielo y a todo el que no comulga con sus ideas le escupe en la cara el epíteto nazi, también, incluso inconscientemente, es un mecanismo de defensa, porque si se estudia realmente la ideología nacionalsocialista, se encuentran muchos, aunque no lo pueda parecer a primera vista, muchos elementos de conexión con la ideología del socialismo. El cuarto capítulo, el sentido de la muerte. El sentido de la muerte. Recordarán aquella ceremonia masónica que se hizo para honrar a las víctimas del COVID, ¿no? Y ahí estaba el presidente de la Conferencia Episcopal Española adorando el mechero ese que habían encendido, y yo no comprendía aquello. O sea, no han querido que se hiciera una misa oficial, pero vosotros si vais a esa parodia masónica. Creo que no es solamente el hecho concreto, por eso lo que hago tanto hincapié en el libro, no quedarnos solamente en los acontecimientos epidérmicos, sino bajar a la profundidad de las ideas que los provocan, que los articulan, que los hacen visibles, y no solamente que los hacen visibles, sino que los convierten en una constante, en un hábito que se repite y que se manifiesta de distintas maneras. Es decir, la sumisión. La sumisión de, no diré toda, pero de la mayor parte de la jerarquía española a los dictados políticamente correctos, que son los que determina la izquierda, y que también luego el PP acatará acríticamente en todos los campos, no solamente con la ley de ideología de género, sino también con la ley de memoria histórica. Bueno, detrás hay un planteamiento.
siempre, y aquí lo hago en el libro, pongo la analogía, el ejemplo de los obispos polacos y los españoles. Los obispos polacos, con un señor que andaba por allí, que se llamaba Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, plantaron cara al comunismo desde el primer momento. Y por eso el comunismo no triunfa en Polonia, y por eso tampoco es casual que donde empieza a quebrarse la Unión Soviética sea por Polonia. Pero aquí, en cambio, en España, antes de que el Partido Socialista llegue al poder, ya se han rendido. Y hay un elemento que también, por eso insisto, el libro no solamente crónica histórica, sino que es también análisis, y no es solamente análisis, sino que también ese análisis de ideas se manifiesta en una historia. El primer gran paso legislativo de cara a barrer los elementos cristianos nucleares fundamentales de la sociedad española es la ley del divorcio. La ley del divorcio de 1981 ni la hace Felipe, ni la Pasionaria, ni Carrillo, ni Alfonso Guerra, ni Ramón Tamames, ni Soletura. La hace Adolfo Suárez, que cuando muere, los obispos le entierran en la Catedral de Ávila como reconocimiento a su labor. Evidentemente, insisto, no se trata solo de traer a la memoria una serie de acontecimientos históricos, sino también analizar cuáles son las ideas de fondo que han llevado a esa toma de postura, de decisiones. Y eso es lo que analizo en el siguiente capítulo, que es el cuerpo de la obra, de la crisis de fe a la descomposición de España. En el sexto, echando mano de la sabiduría, de la erudición del profesor Contreras, pues hago una síntesis, una introducción de elementos clave de la filosofía del derecho para comprender que cuando se hace una ley, cuando se organiza una sociedad y cuando se organiza un Estado, cuando se propone una política, detrás hay una concepción, hay una idea del ser humano. Y dependiendo de cómo sea esa idea y esa concepción del ser humano, se programarán toda esa serie de medidas legislativas y esa concepción del Estado. Si yo concibo al ser humano con una voluntad de poder, que diría Nietzsche, absoluta, y con una capacidad de decisión y una libertad, y volvemos al primer capítulo, irrestricta, tendré por completo una visión muy particular de la política que quiero hacer y del modelo social, educativo, familiar que quiero implantar en la sociedad. Y creo que eso es algo que debemos tener muy claro. El capítulo 7 es el más, ¿cómo decirlo? Controvertido. El más controvertido, porque denuncio lo que a mi modo de ver ha sido, no sé si la mayor, pero si no, creo que sí, yo creo que la mayor de todas, las inmoralidades que ha cometido el episcopado español, y que fue el silencio atronador ante la profanación de una basílica pontificia y de la tumba del hombre que, con sus aciertos y errores, como cualquiera de nosotros, que con sus virtudes, sus méritos y sus equivocaciones, como cualquiera de nosotros, fue el que hizo posible que la Iglesia Católica en España no fuera exterminada como lo fue en la zona del Frente Popular, que no republicana, es una cosa distinta, tenemos que hablar con propiedad, pero en la zona del Frente Popular, la zona autodenominada roja, durante la guerra, y no solamente eso, sino que durante sus 39, 40 años de régimen facilitó esa labor de la Iglesia, y por eso también yo he querido elegir esta foto como la portada del libro. Es una crisis de fe que lleva a la descomposición de España, y por eso la cruz del Valle de los Caídos
está medio tapada por la niebla, pero también por lo que representa el Valle de los Caídos como reconciliación de los españoles, que ese fue el motivo por el cual se construyó, que hubiera una comunidad de hombres orantes, de monjes, que rezaran por España y que rezaran por la reconciliación de España. Mis padres son la generación, 65 años, están felizmente jubilados, son la generación de los hijos de los que lucharon en la guerra. Y cuando estaba en el colegio, no le preguntaba al del pupitre al lado, ¿tu padre en qué bando estaba? Por eso los españoles estaban reconciliados a la muerte de Francisco Franco. La Iglesia ya en los años 40 y 50 había hecho una labor de reconciliación, una labor, y yo he tenido todavía el privilegio de conocer a curas mayores que me han contado cómo se fue fraguando esa reconciliación gracias a la labor de la Iglesia en los años 40 y 50. Luego, resucitar los odios, de manipular, reescribir la historia con fines partidistas para demonizar a la media España que no participó en las ideas del Frente Popular, tampoco es simplemente un signo de revancha de unos, que no quiero decir palabrotas porque no me están grabando, de unos personajes que ahora quieren ganar la batalla del Ebro a estas alturas de la vida. No, hay mucho más. Pero vuelvo otra vez a insistir en la misma idea. Pero es que eso, que la Iglesia en sus cabezas, que son los obispos, callara ante semejante inmoralidad, que aunque no fuera más que por agradecimiento debería haber dicho, oye, creo que no está demasiado bien que hagáis esto, ya está, no pido que vayáis al Congreso de Diputados con un Kalashnikov a defender que no profanen el Valle de los Caídos, pero bueno, pero es que previamente, ya en los años 70, es el episcopado español con el cardenal Tarancón a la cabeza el que abomina pues de la persona que más había hecho por la Iglesia Católica desde los Reyes Católicos, a nivel histórico. Y termino la obra pues con un capítulo en el que hablo de ese cambio que ha habido de ideas, que no solamente de ideas, que es algo más profundo porque es de la fe, pero que va unido. Y esto también es importante. La fe es racional, no es el fruto de un raciocinio, pero la fe es una virtud intelectual, dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. ¿Qué quiero decir? Que lo que venimos sufriendo, sobre todo estos últimos 50 años, es un cristianismo que yo lo llamo hiperglucémico. Un cristianismo reducido a un sentimentalismo barato, a las obras de autoayuda que decía el profesor Contreras, a Dios te quiere mucho, Dios es amor, que por supuesto es lo fundamental y lo principal, pero que han reducido solamente a eso. Entonces, todas las conexiones que tiene esa afirmación de fe no quieren tocarlas, porque pretenden hacer la religión atractiva a la gente, y para eso pues hay que hacerla sentimentaloide, porque eso es lo que han convertido hoy a la sociedad en un saco de sensaciones y en un saco de sentimientos, de sentimientos. Luego, los cambios que se han ido operando en la Iglesia, también es cierto que se han ido viendo en ese cambio que se ha producido durante los últimos 30, 40 años en lo que era la derecha española que encarnaba el Partido Popular, que el padre de Gallardón en 1985, Alianza Popular, se opusiera a la ley del aborto del PSOE, que 30 años, 40 años después iba a ser la que iba a presentar su hijo precisamente, y que ante la negativa del partido pues acabará marchándose, lo dice todo. Cuando es
la izquierda política la que determina qué es el centro, qué es la verdad, qué es la mentira, qué es una familia, qué es la extrema derecha, que por supuesto que no, la extrema izquierda no existe, eso no hay forma de que encontrarlo, qué es el matrimonio, qué es la educación y qué es la historia, pues evidentemente tienes todo perdido. Cuando la Iglesia Católica renuncia a la que es su labor, va por el mismo camino. No hace mucho, Pablo Casado, que en paz descanse, decía que la misión, que el PP no tenía que cambiar la mentalidad de la sociedad. Bien, claro, eso significa aceptar que la izquierda sea la que determine la mentalidad de la sociedad. Es lo mismo de la Iglesia. Por eso lo que os he dicho al comienzo, de que la Iglesia renuncia a una sociedad cristiana y por lo tanto renuncia a luchar y a pelear por todos los valores y toda la cultura y civilización cristiana, que es precisamente su misión. Y bueno, aquí lo dejo, que no quiero cansarles más, y muchísimas gracias por acompañarme.